Hola, muy buenos días. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina de la UAS y venimos presentando este video con la finalidad de conocer un poco más de lo que es la educación para la salud. Este equipo está conformado por García López Lislandey, Morales Rodríguez Paola, Martínez Rivas Josué David y su servidora García Ramírez Ana Karen. Este video va a constar de dos cuestionarios que fueron elaborados a la hora de la clase de educación para la salud. El primer cuestionario se centra en lo que es la educación en la salud. Comenzando por la primera pregunta, que es ¿en qué consiste la promoción para la salud? Esto consiste en la necesidad de capacitar a la población para que asuma la responsabilidad, tanto de lo que es el cuidado de la salud como una interacción activa en las acciones en la salud. Asimismo, este concepto comprende a la educación para la salud tendiente a la adopción de los estilos de vida que favorezcan a la salud, que vienen siendo la educación y la prevención, y la interacción en las políticas de salud y en la solución de los problemas respectivos a estos. Por otro lado, también se requiere de fomentar un ambiente social, económico y ecológico estable. Sin esto no se podrán llevar a cabo muchas de estas acciones, para que se logren los cambios que se requieren, tomando ayuda de la educación para la salud para lograr que los individuos intervengan en la promoción, protección y restauración de la salud, mediante su comportamiento y esfuerzo. Pregunta 2. ¿Cuál es la importancia de la educación en la salud? Es muy importante porque a través de un adecuado comportamiento de la población, el proceso de la salud-enfermedad se puede evitar considerablemente, retrasarlo y poder detener la enfermedad, tener una recuperación más rápida y hasta evitar la muerte teniendo descubrimientos oportunos. Todo esto pasaría si la sociedad le diera la verdadera importancia a tener una buena educación para la salud. ¿Cuáles son las principales actividades del educador de la salud? Las actividades principales del educador de la salud incluyen promover, orientar, planificar, coordinar, supervisar y evaluar acciones educativas. En general, se tiene que comprender las causas y mecanismos de las enfermedades, promover medidas preventivas y de control, y fomentar cambios positivos en el comportamiento individual y familiar. Toda persona que sea parte del personal de salud debe ser capaz de realizarlas. ¿Cuáles son los procedimientos del educador para la salud? Los procedimientos individuales comprenden a la entrevista, que esto se puede realizar expresándose para realizar una mejor orientación sobre algún aspecto de salud o aprovechando el contacto por algún otro motivo. Mientras que los procedimientos grupales son bastante utilizados por el personal de salud, y en ellos se deben aplicar las técnicas en grupos, así apoyando por los medios auxiliares didácticos. Los medios de comunicación tienen la ventaja que permiten una gran cobertura por su enorme penetración, pero debe tenerse información a grupos que llegan. Pregunta 5. ¿Cuáles son los aspectos generales que debe considerar el educador para la salud? Esos van a ser 9. Primero, conocer lo que la comunidad sabe sobre la salud. Identificar recursos para la educación en la salud. Fomentar conductas saludables y no solo transmitir la información. Cambiar conductas requiere de esfuerzo y conciencia en el problema. La educación debe tener una meta clara y adaptarse a las situaciones específicas. Motivar basándose en intereses y valores de la comunidad. Utilizar medios auxiliares justo con procedimientos básicos. Revisar el material de apoyo antes de ser utilizado. Y considerar características individuales, familiares y sociales de los educantes. Ahora, para comenzar con el cuestionario 2, que es un cuestionario más basado a lo que es la educación y los métodos que tiene la educación. La pregunta número 1 del cuestionario 2: ¿qué es la educación y cuáles son sus tipos de objetivos? A la educación se le define como la formación intelectual del individuo. Si los objetivos inmediatos de la educación son la impartición de conocimientos, el desarrollo de aptitudes y la adopción de actitudes acordes de un grupo social, puede decirse que la instrucción es, de hecho, parte de la educación, ya que la adquisición de conocimientos trae consigo, por lo general, un cambio de actitud y de comportamientos, que es precisamente lo que pretende la educación, considerándose suficiente para fijar los fines de la educación, que se expresan en 3 sentidos: individual, social y trascendente. Para empezar, tenemos el sentido individual. Es aquel que nos va a proporcionar una adecuada atención a cada individuo según sus posibilidades, de modo que este va a favorecer el pleno desenvolvimiento de su personalidad. El sentido social va a ser el que va a preparar a las nuevas generaciones para recibir, conservar y enriquecer la herencia cultural del grupo,
Prepara asimismo los procesos de subsistencia y organización de los grupos humanos, teniendo en cuenta las nuevas existencias sociales derivadas del crecimiento demográfico y de los nuevos conocimientos. Y por último, el sentido trascendente. Es aquel que va a orientar al individuo hacia la aprehensión del sentido estético y poético de las cosas, de los fenómenos y de los hombres, con el propósito de proporcionarle vivencias más profundas y desinteresadas. Conduce además a tomar conciencia y a reflexionar sobre los grandes problemas y misterios de las cosas, de la vida y de los cosmos, a fin de que experimente vivencias más profundas. Ahora hablaremos sobre los tipos de educandos. Existen 3 tipos de educandos: el silencioso, el hablador o locuaz y el desviacionista. El silencioso es el individuo que nunca interviene en la sesión. Esto quiere decir que su actitud puede obedecer a diferentes motivos. Es posible que el tema que presenta no le interese, o puede estar confuso y no ha entendido lo que se le explica. Quizás siente que no está preparado para intervenir en un tema del que conoce poco, o que sea lento para reflexionar, o prefiere simplemente escuchar. Quizá no tiene sentimiento de grupo. Y por último tenemos al desviacionista. Este va a ser aquel que intenta desviar la presentación o la discusión a otro tema diferente al que está tratando. El que actúa así lo que hace es porque no conoce bien los objetivos del tema o porque quiere evitar que ese se trate. El hablador o locuaz es la persona que monopoliza las intervenciones del grupo. Es el que prácticamente no permite que los demás participen. Al igual que el anterior, tiene diversos motivos para actuar así. Uno de ellos es que piensa que tiene mayor conocimiento que el resto del grupo, o quizás más que el maestro. O quiere ser el líder del grupo o congraciarse con el maestro. O siente que la presentación del tema es muy lenta y pretende acelerarla. Pregunta 2. ¿Qué es la comunicación y cuáles son sus auxiliares? La comunicación es la expresión o transmisión de los conocimientos de la información. Es el intercambio de los hechos, pensamientos, opiniones o las emociones, que implica la existencia de una emisor y de un receptor. Sin la comunicación no puede haber instrucciones, enseñanzas o educación. La comunicación puede lograrse de 2 maneras: oral y escrita. En la primera es la palabra hablada que se usa en la conversación, en el trabajo, en la vida privada. Además es la más utilizada para la información de la educación. La modalidad escrita se usa en cartas, telegramas instructivos, etc. ¿Qué es la didáctica y cuáles son sus elementos? La didáctica abarca la planificación de lecciones, la selección de recursos educativos, la evaluación del aprendizaje y la adaptación de las necesidades individuales de los estudiantes. Implica una cuidadosa organización del contenido, la elección de materiales enriquecedores, evaluaciones continuas y una pedagogía flexible para optimizar el aprendizaje significativo y adaptarse a la diversidad de los estudiantes. Pregunta 4. ¿Qué es la enseñanza-aprendizaje? ¿Cuáles son los momentos didácticos? ¿Cuáles son y tipos de evaluación? Este vendría siendo la enseñanza, acción de guiar y estimular al alumno. Esta vendría siendo la función del maestro, que es el aprendizaje. El aprendizaje ya vendría correspondiendo al alumno. Los momentos didácticos son la planeación, la ejecución y la verificación. Los tipos de evaluación vendrían siendo los ensayos, pruebas, falso o verdadero, las opciones múltiples, la correlación o concordancia y los que vendrían siendo las frases a complementar. ¿Qué son los métodos y técnicas de enseñanza? Los métodos y técnicas de enseñanza son diferentes enfoques y herramientas que los educadores utilizan para impartir conocimientos y facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Los métodos se refieren a las estrategias generales utilizadas para organizar y presentar la información, mientras que las técnicas son acciones específicas empleadas dentro de estos métodos para enseñar conceptos o habilidades particulares. En cuanto a las técnicas de la didáctica, tenemos 12. Las voy a mencionar rápidamente y voy a enfocarme en cada una de ellas. Primero, la exposición, la discusión, el Phillips 66, la demostración, la dramatización, el estudio de casos, adiestramiento en servicio, entrevista, simposio, mesa redonda, seminario y un panel de expertos. En cuestión a la exposición, es la presentación verbal del profesor para transmitir información de manera directa. En la discusión es su diálogo interactivo entre el profesor y los estudiantes para explorar y analizar conceptos. En el Phillips 66 es un grupo de 6 personas que discuten un tema específico durante 6 minutos, promoviendo participación activa. En la demostración práctica es la presentación práctica de habilidades o procedimientos por parte del profesor. En la dramatización es la representación teatral de situaciones para ilustrar conceptos o habilidades. En el estudio de casos
es el análisis detallado de situaciones prácticas para aplicar el conocimiento teórico. En el adiestramiento por servicio o adiestramiento en servicio es la formación profesional continuada para mejorar habilidades y conocimientos. En la entrevista es el diálogo estructurado para obtener información o evaluar el entendimiento del estudiante. En el simposio son presentaciones individuales sobre temas relacionados seguidas de discusión. En la mesa redonda es un debate entre expertos sobre un tema en específico, fomentando diferentes perspectivas, en este caso entre los estudiantes, preparándose y hablando sobre un tema. En el seminario es una sesión interactiva donde los participantes discuten y exploran temas bajo la guía del profesor. En el panel de expertos se discute un tema frente a una audiencia respondiendo preguntas y compartiendo sobre el tema investigado. Sin más que decir, les agradecemos su atención, esperando que este video haya sido de su total agrado. Gracias.